Mira, yo no se preocupaba por nada de eso, por pura gozadera. Esta ya es la serie de los caballos. Es medio más tranquila. Buenas tardes, un saludo a la cátedra Jaime Garzón de la ciudad sumergida. Yo soy Orlando López Valencia, de la ciudad de Cali. Bueno, maestro Orlando, ¿por qué los caballos para esta exposición? Surgen porque Álvaro Bautista Cabrera, un profesor de la Universidad del Valle, escribió un libro que se llama 8+1. Es la historia de 8 caballos, 8 pesadillas con caballos. Entonces me pide que le ilustre el libro. Pues yo nunca había dibujado caballos, pero me puse en la tarea y alcancé a dibujar unos 20. Él los miró, me dijo, están bonitos, pero no me gustan porque no tienen el espíritu del libro, tienen que ser más tenebrosos. Entonces hice otra serie de caballos, me dijo, están mejor, pero todavía no me gustan. Ahora, este trabajo todo era gratuito, por supuesto, pero ya empecé como a cansarme porque ya he hecho demasiados caballos. Entonces dije, voy a hacer el último intento. Entonces hice unos caballos mucho más lúgubres y me dijo, estos sí me gustan. Y el libro aparece con esas ilustraciones, con 8 caballos. Y entonces después me puse a ver que tenía muchos bocetos y que había incursionado en ese universo y dije, voy a sacarle partido a esto que me gusta. El caballo de todas formas es un símbolo del desarrollo de la humanidad. Sin el caballo no hubiese sido posible muchas conquistas, ¿no? Entonces dije, hagámosle un tributo al caballo. Pero no quería ser el caballo convencional, el caballo muy clásico, académico. Entonces empecé a explorar y me fui hacia el expresionismo abstracto, tratando de dar una dinámica, una fuerza que el caballo posee, que a veces no es tan sencillo de plasmar. Y esa es la exposición. Bueno, maestro Orlando, eh, usted es un renacentista, hermano. Usted hace música, usted hace pintura, usted escribe. No sé si me falta alguna cocina. Sí, pues sí. Y me da la impresión que cultiva el arte de la amistad. ¿Cómo fue su niñez? ¿Dónde está el origen de esa capacidad suya para acercarse a esos campos del arte? Yo creo que el origen está en mi casa. Mi papá era escultor, fue fundador de la Escuela de Bellas Artes y él era un gran pintor y escultor. No tuvo la suerte de ser reconocido porque nunca le interesó eso. Y más bien la pintura la usó para levantar a la familia. Entonces él pintaba réplicas de Carlos Gardel, de Libertad Lamarque, que vendía en los bares de la ciudad, hacía esculturas por encargo y con eso levantó la familia. Entonces yo crecí viéndolo pintar. Y mi mamá, mientras lavaba la ropa y cocinaba, cantaba música lírica, cantaba Vírgenes del Sol, cantaba boleros de Toña la Negra. Y mi papá cada 15 días escuchaba tangos y boleros en casa. Y para mí los textos de los tangos sobre todo son de una gran dimensión poética. Yo creo que esa es la raíz de mi interés por la literatura, por la música. Y la pintura como era escultor. Y la pintura, porque mi papá además de escultor era muy buen pintor también, entonces yo crecí viendo. Pero curiosamente a mí nunca me llamó la atención pintar, yo simplemente lo veía, me parecía que lo que hacía era maravilloso. Y solo el milagro ocurre cuando un día me dice, sentate ahí, te hago un retrato. Y me dibujó con unas tizas pastel.
hice un retrato, pues quedó un gran retrato, pero a mí no me llamó la atención tanto la representación de mi rostro, sino el olor de las tizas sobre ese papel me pareció encantador. Entonces dije, yo también quiero hacer uno. Entonces mi primer dibujo fue un cuadro de Giuseppe Verdi. Y la verdad me quedó bastante bien. Entonces mi papá me animó, me dijo que podría seguir intentando. Entonces por ahí arranqué en el oficio de pintar. Yo empecé muy temprano, a los 15 años empecé a pintar. Y luego estudié en el Instituto Popular de Cultura 5 años. Fui un estudiante muy aplicado, me gustaba muchísimo, entonces dedicaba todo el tiempo del mundo. Y me formé en una escuela muy clásica. Cuando ya quise hacer abstracción me costó mucho trabajo porque no es un paso fácil de dar. O sea, la gente cree que la abstracción es manchar una tela y que ahí ya está, ¿no? Pues hay que conceptualizar y eso no es tan sencillo cuando has estado sometido a 5 años donde la exigencia era representar la realidad actual tal como era. Entonces, cuando intentas dar el giro a decirlo con tu propia voz, es un trabajo harto difícil. ¿Qué pasa con los gringos? Los gringos invierten el proceso de la educación de la pintura. Empiezan por manchar, por jugar con los materiales, por la lúdica. Y de ese ejercicio van llegando a la base, al dibujo, a lo clásico, pero lo hacen al revés. Aquí se hacía al contrario. Con un agravante, éramos muy pobres, entonces cuando uno tenía una cartulina, uno era muy temeroso de dañarla porque no tenía con qué comprar otra. Eso también era un factor muy tenaz, muy difícil. Entonces los trazos de un estudiante empezando eran muy tímidos. El temor a que se me riegue la tinta porque de dónde saco dinero para comprar otra cartulina. Entonces con el tiempo uno aprende que la pintura, más allá del ejercicio, de la experticia en representar la realidad, consiste en poder ser una especie de tamiz a través del cual uno cierne la realidad y la representa de otra manera, de acuerdo con sus sentimientos, con sus pulsiones, ¿sí? Con lo más oscuro, lo más luminoso que tiene el ser. ¿Qué parte de Cali fue tu infancia? Yo crecí en el barrio Santa Mónica Popular. Era una zona rural. Pasaban las reses, los vaqueros las perseguían hacia el matadero municipal. Esa fue la etapa. Mucho fútbol, y juego, mucha diversión. O sea, la juventud nuestra fue privilegiada porque nosotros nos levantamos haciendo deporte. Todo era corriendo. O sea, nos acostaba tarde, la noche cansado de correr. ¿Sí? Creo que son muchas cosas que se han perdido. Pero esa fue mi infancia. ¿Y el río? Y el río ocupó un lugar preponderante, ¿no? Yo decía en casa, voy a ir a matiné. Como antes era cine continuo, uno entraba y podía repetir las películas varias veces. Entonces, voy a cine y no íbamos a cine, nos volábamos al río. Llegábamos ya tarde con los ojos rojos de tanto nadar. No, ese era el paseo favorito. De hecho, aprendimos a nadar, fue así a lo cauquita, ¿no? Sin maestro, ahí tirándonos al agua, con todo el riesgo de morir ahogados. ¿En qué momento comienzas a escribir? O sea, veo que la pintura va desde que estás, ¿y la escritura? La escritura aparece cuando después de pintar empiezo a escribir sobre lo que pinto. Entonces yo pintaba, porque yo usé mucho un método que se llama el test de Rorschach, y yo manchaba las telas y después empezaba a mirar esas manchas que me sugerían. Pero yo en medio de la mancha veía el rostro de una mujer, veía un desnudo, veía algo ahí, y trataba de rescatarlo desde esa maraña de colores. Y después escribía sobre lo que había pintado. Escribía algunas noticas, hasta que un día alguien me dijo, eso que escribís es muy bueno. Eso, yo le dije, pero no son simplemente impresiones, no, eso tiene una gran dimensión poética, yo creo que son poemas. Y por ahí como que empecé a creerme un poquito el asunto. Y hay un ejercicio muy bonito, con un amigo decidimos hacer un periódico en el barrio. Y entonces él era un gran dibujante y censamos el barrio, dijimos hay tantas casas y fuimos a las tiendas de barrio y le ofrecimos la pauta publicitaria. Y la gente de la barrio pero nos daba algo, entonces que la tienda de Don Gerardo, la tienda tal, el barcito. Hicimos el primer periódico que se llamaba El Grito. Y yo entrevistaba personajes del barrio, el más bebedor, la señora que aplica las inyecciones. Mi amigo los dibujaba y yo después hacía, ahora lo que los leo son cuentos. Y que eso hay cuentos que me parecen que son interesantes.
y sacábamos el tiraje por el barrio, vendíamos el periódico. Ese fue un ejercicio como periodístico, pues muy ligado a la literatura. Yo creo que mis primeros cuentos son esos. Y la música. Y la música sí siempre me gustó desde muy pequeño. Y como te digo, mi mamá cantaba, me empezaron a gustar las baladas y empecé a aprender a tocar guitarra, viendo tocar, íbamos a donde una señora que tocaba música colombiana y nos sentábamos a ver. Y decía, mira que ella puso un dedo acá, mira que este lo puso acá. Y después llegábamos, había una sola guitarra para 4 y entre todos nos rotábamos la guitarra, tratando de aprender los primeros acordes. Hasta que un compañero que estudiaba plástica conmigo dijo, no, anda a la casa, yo te enseño algo. Y él vivía en una invasión que se llamaba La Isla. Eso era una invasión terrible, eso era, las aguas negras pasaban por medio de la sala, eso eran ranchos de cartón, una invasión. Y curiosamente mi amigo era un hombre muy apuesto, que se vestía impecable, o sea, cuando nos llevó a esa casa nadie creía que ese loco perteneciera a ese barrio. Y cantaba muy bien. Entonces nos enseñó que el do, el re. Fuimos 2 veces y no volvimos porque es que era muy peligroso. Finalmente aprendimos algo ahí. Y empieza un proceso, nos enamoramos de la música del rock and roll, del blues. Y empezamos a oír esa música y quisimos emular a esos artistas y creamos en nuestro imaginario una gran banda, pero mentira, no teníamos una guitarra y unos cartones con los que tocaba el baterista. Yo tenía una flauta de carrizo con la que hacía mis pinitos. Y empezamos a componer canciones, ¿sí? Muy rudimentariamente. Luego fuimos consiguiendo otras guitarras. Cuando se reventaba una cuerda, con un alicate la amarrábamos, no había para más, ¿ya? Y fue un proceso muy bonito hasta que nos enteramos de que había un concierto en el Evangelista Mora y yo fui a hablar con el encargado. Le dije, tengo una banda, tocamos gratis, pero necesito que nos presten los instrumentos. Entonces le causó mucha gracia, éramos muy pelados. Dijo, vengan a la prueba de sonido y si nos gustan, toquen. Y efectivamente tocamos con la odisea de los bateristas que nunca han tocado con una batería de verdad y sentarse frente a ese monstruo, y la verdad lo hicieron bastante bien. Eso fue el nacimiento de una banda que en un principio se llamó Malaria. Malaria porque un compañero del bajista se fue a un paseo y un compañero de colegio murió de malaria. Y el hermano por joder le decía, aquí va malaria. Entonces decidieron llamarnos Malaria. Y ese remoquete lo usamos mucho tiempo. Hasta que ya con los años ya decimos no, que ese nombre no era lo mejor. Incluso le compusimos un tema que se llama Fiebre Amarilla. ¿Sí? En homenaje a ese título que nos han otorgado. Y bueno, son muchos años tocando, aprendiendo, haciendo música. Tuvimos también un largo receso, ¿no? Cada uno cogió su rumbo. Yo me fui a Bogotá, el otro se fue a Venezuela. Y muchos años después nos volvimos a juntar. Y había uno de nosotros que tenía toda la música en la cabeza, no se la va a olvidar. Gran parte del primer álbum es esa música que compusimos cuando teníamos 17 años. Éramos pelados. ¿Y qué instrumentos tocas ahora? Yo toco la guitarra. Toco algo de armónica, puedo tocar el bajo también, toco algo de percusión, bongo, tumbadora, así. ¿Cuántos trabajos tienes ya? Tenemos 3 álbumes grabados con Barrio Blues. Y míos tengo 2. Tengo 3. ¿O cuántas canciones has compuesto? Yo he compuesto unas 200, un poco más. De lo que me acuerdo así, tengo muchas canciones. ¿El género va desde el blues, la trova? Es una mistura, porque nosotros nos levantamos oyendo boleros, tangos, son cubano, matamoro, la salsa de Richie Ray. Entonces, la música que nosotros hacemos tiene de todo eso. Incluso nos hemos dado cuenta que el rock and roll tiene mucho de bugalú. El blues, bolero. Sí, hay mucho. Entonces, toda esa mistura nos hizo crear un estilo. Nosotros tenemos un sonido propio, que es lo que a la gente le gusta. Jorge tuvo la oportunidad de vernos alguna vez en un concierto, y es otro sonido. Un sonido viejo, ¿no? Es como un rock viejo. ¿Y cómo es el proceso para componer una canción? ¿Cómo es ese ritual? A veces cada uno propone, a veces el bajista compone una canción y dice, tengo esta canción,
y él la propone y entonces le metemos la mano al texto, decimos, no, mejor que diga así, el cantante le cambia la línea melódica y empezamos a hacer un taller, eso lo hacemos aquí en este balcón, y empezamos a jugar con las canciones y hasta que logramos ya un equilibrio, decimos, esta es la canción. A veces yo llego con canciones, digo, ya la tengo lista con música y todo, entonces el cantante se apropia de la canción, la interpreta y le hacemos los arreglos. Y gran parte de la magia de la música está en el arreglista. A ver, hay gente que hace solo letras, ¿sí? Y las compone en décimas que son más fáciles de cantar, ¿sí? Y hay otro que le pone la música, y hay otro que hace el arreglo. Incluso hay gente experta en hacer el estribillo. Ya en la industria musical eso funciona así. Pero digamos que en lo que nosotros hacemos, como es más un divertimento, no estamos tan interesados en eso, sino que entre nosotros jugamos al taller de hacer música. Y eso ha dado como resultado un sonido propio y ha dado como resultado tener como un pequeño grupo de fans que nos reconocen y nos siguen con la banda de blues. ¿Y hay alguna historia detrás de esa canción? Mi canción favorita, Orlando, que es la canción para una muchacha muerta, ¿se llama así? Sí. ¿Hay Sí, una eso, historia? el nombre tiene que ver con un poema de Vicente Alexandre que se llama así. Canción para una muchacha muerta. Yo leí el poema y me gustó mucho. Ya a los días dije, ve, voy a hacerme una canción siguiendo como lo que ese texto me decía. O sea, mi canción no es una musicalización del poema porque el poema es distinto, pero tiene mucho que ver. Entonces yo, a partir de ahí hago eso. Lo mismo hice con Raúl Gómez Hattin, con ese poema de ¿qué te vas a acordar, Isabel? De la de el mamoncillo, cuando los muñecos fueron nuestros hijos. Con la esencia de ese poema yo hago una canción que se llama Lejos de ti, pero también es rememorando eso. Y también uso muchos poetas que como que me dan la base, ¿sí? El sustento para hacer la canción. ¿Vas a cantarnos la canción para una muchacha muerta? ¿Sí? Pues yo hace tiempo no canto, voy a intentarlo, saber cómo sale, pero yo hace rato no canto, yo soy más de... Dime el secreto que guarda tu cuerpo bajo la tierra. Quiero saber si es semilla tu voz en el agua. Dime que sobre la hierba sientes mis manos posar un ramillete de flores y mi voz que se quiebra. Di que tu corazón esparce amor por el aire. Dime que bajo el suelo el sol desciende y te toca. Dime que tú me sueñas también. Que no haya sido inútil tu batalla. Que no haya sido inútil tu batalla. Que no haya sido inútil tu batalla. Y así muchas canciones. Sí yo cada rato le mando a Jorge cositas que hago y la grabo en el celular. Voy a cantarles la última canción que compuse, que a mí me divierte mucho, a ver si me acuerdo. Así le contesté a una señora que venía por un cuadro. Mi novia llegaba en globo todos los martes a las 6. El jueves llegaba en Porsche rayando el amanecer. Y el viernes al mediodía el limusina siempre aparecía. El día menos pensado de repente llegó a pie
Un detective privado a su esposo le informó que ella algunos días en casa de un poeta se perdía. Se acabó, el señor le dijo, se acabó, se acabó, entrega las llaves, se acabó. Ahora viajamos juntos en barquitos de papel y en libros recorremos paraísos por doquier, y casi todos los días sin falta leemos poesía. Lo que me preocupa ahora son los costos. Ahora que somos dos, subió la renta y nadie que esté con vida vive en este país de poesía. Se acabó, tendré que decirle, se acabó, se acabó, lo lamento mucho, se acabó. No te preocupes, amor, yo soy feliz. Con lentejitas y arroz podemos resistir. ¿Qué tal que el Ministerio de Cultura pueda patrocinar esta aventura? No te ilusiones, amor, no soy famoso. Y a mí la verdad me importa poco. Tratemos de vivir esta experiencia con yoga y mucha paciencia. Se quedó, a pesar de todo, se quedó. Se quedó, el amor nos pudo, se quedó. Has musicalizado poemas. Sí, muchos. Ya hablamos de Tomás Quintero. Tomás Quintero, Jorge, Carlito Fajardo, Horacio Benavides, de Caminante como Rogelio Chavarría, Aníbal Manuel, Carlos Patiño. Bueno, tengo una lista de mucha gente. ¿Tienes un álbum de poemas? Estoy grabando eso. En ese momento estoy grabando, estoy de a poquito, pero lo estoy grabando ya con guitarristas, con arreglos vocales. Porque esto que yo les muestro aquí es lo que yo hago de una manera así muy desprevenida, muy fresca. ¿No tienes ahí el transeúnte de casualidad? No me acuerdo porque eso lo hice hace mucho tiempo. Yo tengo una anécdota muy bonita con él porque me invitaron a un festival de ProArtes a cantar. Entonces yo tocaba en esa época con una saxofonista. Tenemos unos arreglos y yo cantaba, ella me hacía coros con el saxofón y habíamos montado el transeúnte. Y entonces yo toco el transeúnte, cuando me bajo, está Rogelio Chavarría, yo no lo conocía, me dice, mucho gusto, soy Rogelio Chavarría y no me puedo ir de aquí sin esa canción. Y entonces la que dirige a ProArtes, Amparo Sinister, ¿cómo se llamaba la señora? Carvajal, le dijo, tranquilo maestro, que todo está grabado y yo te la paso. No sé qué pasó con la grabación, pero fue así, fue una coincidencia, feliz por supuesto. En el mundo del rock, del blues, me gusta Allman Brothers, una banda del sur de los Estados Unidos. Esa es como la banda que nos inspiró desde muchachos, esa banda. Y pues de todos los géneros me gusta, digamos, en la salsa me gusta Roena, Richie, hay muchos grupos, bueno, los hermanos Lebrón. En los tangos me gusta, por supuesto, hay un cantante que me parece extraordinario. ¿Goyeneche? El polaco Goyeneche. ¿Sí? Bueno, es que Jorge Valdés fue un cantante extraordinario. ¿Sí? Julio Sosa, bueno, hay tantos y tan buenos, porque una característica de los cantantes argentinos es decir, eran grandes voces, ¿no? Como que venían de la música lírica, porque eran con una gran técnica vocal.
Y en la música, digamos, alternativa o de protesta o contestataria, como quiera llamar, me gusta el movimiento de los españoles, me gusta Serrat, me gusta Aute, Muerdo, María Rosalén, El Canca, bueno, Ismael Serrano. Hay mucha gente que hace muy buena música, pues, lamentablemente no se escucha en las radios, sino a través del voz a voz, de compartir con amigos, o ahora la red nos da la posibilidad de escuchar gente maravillosa que hace muy buena música. Vamos a dar un salto a la cuestión de los libros. Estudias, terminas trabajando en la Universidad del Valle y haces libros, ¿no? Esa es la cuestión ahí. Yo llego a la Universidad del Valle porque mi amigo William Álvarez me contrata para que le ilustre carátulas. Pero yo era alérgico a los computadores, entonces yo todo lo hacía manual. Yo pintaba y hacía las carátulas. Un día me dice, ¿por qué no hay una vacante? ¿Por qué no entras a la universidad? Pues hice la prueba un año y al año renuncié porque no, pues el salario no era muy bueno y yo pintando me ganaba un poco más de lo que hacía en la universidad. Entonces mi jefe de esa época me dijo, no, no te puedes ir y me mejoró salarialmente, entonces me quedé. Hoy en día me pregunto si hice bien o no, porque dejé de hacer muchas cosas porque ya entré uno en el mundo laboral y ya me enamoré de mi esposa, ya adquirí ese compromiso y uno como que le da temor incumplir. Y digamos, esa cobardía no sé si fue buena o mala, pero creo que perdí muchos años en esa responsabilidad y abandoné la pintura mucho tiempo. En parte por eso, también en parte porque el mercado se dañó muchísimo. Hubo un momento donde la mafia invadió esos terrenos y entonces cualquier garabato valía una fortuna y pintores que no tenían ni idea de dónde estaban parados llegaron a la cima. Cuando esa burbuja se desploma, el mercado se daña. Entonces, yo uno pintaba y no vendía. Era muy complicado. Otro agravante fue que las amas de casa todas les dio por pintar. Entonces ya no compraban cuadros, sino que mi esposa me pinta el cuadro para la sala. Y eso revivió una vieja, no sé si polémica, es decir, el cuadro tiene una función, decorar, así suene como que le baja un poco el estatus, pero esa es, digamos, hay cuadros pintores que a mí me encantan, Lucian Freud, pero yo no colgaría un cuadro de Lucian Freud en mi casa, es decir, con una carga psicológica, ¿verdad? Es como colgar la pintura a un demente ahí y estarlo viendo, no creo que a nadie le apetezca, ¿no? Es como que la función de la pintura es como una imagen que haga que el espíritu de uno se regocije con el universo, que te produzca alguna sensación gratificante. Entonces, en ese sentido, las señoras pintaban flores, paisajes y estaban felices. Y eso está muy bien, o sea, yo no desprecio eso para nada. Pero los que estudiamos arte con la pretensión de buscar un lenguaje más allá, nos vimos en aprietos porque vivir de eso ya resultó muy difícil. Y entonces el arte también entró en una etapa donde ya todo es arte, todo es arte, hasta lo del mundo académico, ¿no? El estado del arte, todo es arte, arte. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cuál es bueno y cuál no? Pues ya entra eso en una especulación que es muy relativa, porque es bueno si yo me disfruto un garabato que tengo en la pared, pues para mí es maravilloso, y los demás puede que no les parezca. Y ahí se revive pues, la vieja frase de los abuelos, para los gustos, los colores. Parecía como reducir el arte a una cosa muy simple, pero en el fondo tiene mucho de cierto. ¿Y tus artistas favoritos, tus pintores así de cabecera? A mí me gusta Joaquín Sorolla, un pintor español. Me encanta porque es un pintor luminoso. Y por esa luminosidad lo han despreciado. Es decir, a la gente le gusta como lo oscuro, como lo sordio, lo misterioso. No, es un pintor de la luz. Se pinta a los niños nadando en la playa, las mujeres bajo el atardecer con sus paraguas y sus trajes blancos, y ve la luz por toda parte, en toda su dimensión. Aparte de Sorolla, me gustan los pintores colombianos clásicos, Arce y Ceballos. Me gusta la pintura clásica. Y me gusta, pues, de los grandes, me gusta mucho Gauguin, me gusta Van Gogh, por supuesto. Bueno, y es que hay tanto pintor que se desconoce de cada uno puede aprender. Pero digamos que así como que me emocione mucho, me gusta mucho Sorolla. Me gusta Lucian Freud con toda esa carga emotiva.
Y ahora hay una pintora que no recuerdo el nombre, que se pinta ella misma, es una mujer obesa, y se pinta desnuda y se pinta recostada contra el vidrio de la ducha, y tiene una destreza técnica transmite demasiado, digamos como que, yo diría que son como retratos de la época, es lo que estamos viviendo, ¿sí? Una época donde la guerra nos rodea por todas partes, ¿sí? Y así uno no esté inmerso en ella, no esté cayendo la bomba, pero todos esos ecos de algún modo repercuten en la psique de uno, creo yo. ¿Cómo se llama el artista? No recuerdo el nombre, te prometo que que lo recuerde y te lo digo. Sí, que es excelente pintura. Bueno, hay muchos. Es que, ahora con la globalización y con estos medios uno tiene la posibilidad de ver museos y ver cantidad de gente talentosa, muy buena. Que eso es bueno y no. O sea, digamos, si uno lo piensa desde el punto de vista del mercado, es muy complicado porque ahora a la gente, si le gusta un cuadro, lo imprime y lo cuelga en su casa. El arte se ha vuelto realmente popular. Bueno, maestro, y ahora hablemos de los libros. ¿Trabajas cuento, ficción, poesía, Sí, novela? también. Hablemos de tus libros. Comencé hablando de cuentos al óleo. Mira, los cuentos, yo empiezo a escribir cuentos porque yo iba a la casa de Horacio Benavides y yo todas las anécdotas que contaba me decían, vos sos muy mentiroso. No me creían a lo que yo les contaba, pero les causaba mucha gracia. Yo les decía, no, de verdad, eso me pasó. No, María Socorro me decía, no, eso fue muy pajudo. Es un término que usamos mucho acá, no decía allá en Boyacá también llaman pajudo al mentiroso, no, aquí decimos pajudo a un mentiroso. Y entonces como cada que les contaba algo les parecía que era ficción, bien, no, pues escribamos eso. Entonces empecé a escribir anécdotas, ficcionándolas por supuesto, les cambiaba al final, cambiaba alguna cosa, cambiaba el personaje. Y yo escribo el libro y Humberto Jarrín me pedalea para que lo mande a un concurso. Y yo le digo, no, yo te voy a mandar eso, son como ocurrencias que yo tengo ahí. Y finalmente me convenció y mandé el libro al concurso. La sorpresa me la llevé cuando un año después me llaman a decirme que me gané el concurso. Por ejemplo, una sorpresa. Me asusté muchísimo porque eso es, cuando uno no es de los medios, eso causa, Jorge que lo ha vivido, no sé si lo ha vivido igual, a mí me pareció espantoso, eso, yo de esa experiencia no me gustó para nada, estar en el foco de las cámaras y la gente preguntando, y la pregunta, tenés que volverte repentista porque no hay tiempo de elaborar un discurso, sino que lo primero que se te ocurra. Bueno, no sé qué tantas tonterías dije, pero bueno, estuve en eso. Pero sí hay un gran impulso económico que me dice, bueno, si esto por aquí, sigámoslo haciendo. Entonces ese estímulo económico sí te ayuda muchísimo, como que, bueno, sí vale la pena jugar con las palabras. ¿Cuántos libros de cuentos tienes ya? Yo que mi libro lo publiqué en la universidad, pues se llama La pared del frente. Lo correcto es la pared de enfrente, ¿no? Según la Real Academia, pero aquí decimos del frente. Y me suena como más musical. Entonces yo escribí frente a la oficina donde yo trabajaba, hay una pared que iba cambiando con la luz del sol. Me acordé del cuadro de la catedral que pintó Monet, que él la pintaba a distintas horas del día y empezaba a ser una representación muy realista a convertirse en una abstracción. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer eso mismo con esa pared? Entonces yo escribía sobre lo que iba pasando al transcurso del día con la pared, hasta tratar de lograr hacer como algo medio abstracto. Entonces cuando tuve el libro, finalmente la universidad, el Estado Universitario me publicó el libro. Ese fue el primer intento con el cuento. Después apareció el de los cuentos al óleo, después publicó otro de cuentos cortos que se llama Gramática del Engaño, que es un juego, bueno, yo siempre juego, digo que para mí escribir es mi diversión, ¿sí? Era como jugar fútbol cuando era pelado, yo juego con las palabras, me dejo ir, me dejo que me lleven, porque cada palabra te lleva a un universo, si uno se deja llevar, uno no sabe dónde va a terminar a veces. Y después escribí otro libro que se llama Serenata en el Paraíso, que no lo he publicado, con el que fui finalista en 2 concursos nacionales, se lo tengo ahí. Después escribí algo Hicimos Mal, que tiene que ver con la historia de los músicos aquí en Cali, los músicos de blues. Muchas de esas historias nacen de anécdotas de los músicos de blues. ¿Y qué otro libro tengo? ¿No? La traducción que hicieron de mi libro de Salud.
son libros de cuentos. Ah, bueno, ahí están mencionados los de minificción. Ahí está el minificción. Ahí está uno de minificción que hice en pandemia. Yo salí a caminar y dije, pero estoy como perdiendo el tiempo caminando nomás. Dije, voy a tratar de hacerme todos los días un mini cuento. Entonces, mientras caminaba, iba pensando en alguna idea. Y bueno, hice ese librito que se llama Antes de caer. ¿Y poesía tienes también? De poesía tengo 3 libros inéditos. Y publicados tengo Párrafos de piel, que fue mi primer libro. Que tengo una anécdota que me pareció interesante. Yo escribí el libro Párrafos de piel y me dijeron que había un profesor que era muy bueno, que era el genio de la literatura, que por qué no lo llevaba y le pedí el favor. Entonces él me hizo seguir a su casa, me ofreció vino, lo leyó y cuando terminó me dijo, qué maestro, no hay nada que valga la pena. Pero no me deprimí, ¿sabes? Yo salí y yo tenía la convicción de que algo bueno había en ese libro. Y efectivamente ese libro me ha traído muchas satisfacciones, de esos piropos que uno recibe a lo largo de los años que de alguna forma te hacen sentir bien porque no has perdido el tiempo, algo caló en alguna persona. Me he encontrado parejas que me han dicho, nos casamos por un poema tuyo, de Párrafos de piel. Otra gente me dice, ese libro lo trabajo en clase. Y así, muchos. Harold Alvarado Tenores me dijo, en ese libro eras un buen poeta. Bueno, ¿y las novelas? Y las novelas sí son como... A mí me costó mucho escribir largo. Yo siempre empecé a escribir cosas muy corticas. Cuando logré escribir un cuento de 2 páginas, hice fiesta porque eso para mí era un logro. Porque yo no vengo de la academia, yo soy empírico, yo soy de leer. Yo nunca tengo esa capacidad que tienen ustedes que han estado en medio de libros, y la teoría, yo no tengo ni idea de eso. Por intuición. Entonces me propuse hacer uno más larguito. Cuando escribí un cuento que se llama Los Inquilinos, fueron 9 páginas. Y no creía yo que escribiera 9 páginas. Y me pareció maravilloso. Ahora, se me hizo fácil porque yo vivía en una casa que estaba hechizada. Y era real lo que pasaba ahí. Pues yo conté la historia. Le meto la ficción, por supuesto, no es una crónica, no es textual como Parsa, pero yo tengo mucho que contar de esa casa. Y me dio 9 páginas, entonces lo celebré. Y un día dije, no, ¿por qué no puedo hacer una novela? Entonces empecé a trabajar. Y me costó mucho trabajo. Yo hice una novela. Claro que mi novela no pasa de 120 páginas, es cortito, digamos. Ustedes que escriben ensayos y cosas, 30 páginas, eso no es nada. Para mí 30 páginas es un montón. Sí. Pero ha sido un ejercicio bonito y he leído mucha novela corta tratando de emular, pues, esos personajes y, bueno, no sé, el tiempo dirá qué pasa con eso. Bien, ¿podemos saber el nombre de las novelas? Hay una que se llama Aniversario, la otra se llama El Sol que ha de venir y la otra se llama Amanda. No quisiera que lloviera esta noche sin ti, ni saber que donde vives está lloviendo sin mí. Me gustaría decirte que un barco anda por ahí, por si las ganas te inundan las que yo tengo de ti. Ven, no tardes que me duele otra noche sin ti, antes que el otoño se lleve el barco de ahí. Me gustaría esperarte en el muelle de siempre, con la maleta de sueños que guardé al perderte. Ven, amor, embárcate, zarpa deprisa en este mar de ausencia. Ven si es que aún tú me quieres, con el viento a favor. Me gusta, Jorge, los poemas.
Me gusta Horacio, tiene cosas buenas. Fabio Barra me parece un gran poeta. Me gusta mucho lo que hace. No ha escrito muchos libros, pero Fabio hace unos poemas que de sombrero. Me gusta Raúl Gómez Hati, me gusta Rafael Alcides Pérez, me gusta, hay un Bocanera que es ese argentino Jorge, sí. que me parece buenísimo. Me gusta los peruanos, casi todos, Watanabe, Antonio Cisneros, Blanca Varela, me parecen grandes poetas. Hay un alemán que me gusta mucho, Hans Magnus Enzensberger, un poeta raro, interesante. Bueno, hay muchas voces bonitas. ¿Y en el cuento? En el cuento me gusta este que falleció ahora, el brasilero, Rubén Fonseca. Rubén Fonseca. Me gusta Roberto Bolaño, Juno Díaz. Un libro de cuentos muy bueno. Bueno, los clásicos, Quiroga, los de Borges, los de los compadritos, me parece genial. Algunos de Cortázar. La señorita Cora, por ejemplo. No todo Cortázar. Cortázar tiene como muy irregular, pero tiene unos que, uff. Rulfo te gusta. Rulfo me gusta mucho. Bueno, hay tantos cuentistas que hay mucha gente escribiendo. Y unos se la van como olvidando, ¿no? Y pero es que la historia es tan injusta porque se ponderan unos y otros quedan en el olvido. A veces los olvidados son mejores. Es muy difícil, hay tanta gente. Felisberto Hernández. Felisberto Hernández. Uf, a ese Aurelio José Cardoso de Cuba es genial, es una maravilla. Esta mexicana que escribe novelas sobre boleros, Ángeles Mastretta, tiene un cuento, bueno, es una belleza. Como para marcarlo y leerlo todos los días, es una belleza. No recuerdo el nombre, es una bailarina que llega a México, al DF. Bueno, no, mucha gente, o sea, sería muy injusto. Uno olvida a mucha gente, pero digamos así como que lo que tengo a mano son eso. Hay una que me encanta, Isabel Allende, que se llama Cuentos de Baluna. Uy, qué cuentos, es una cuentista. Y mira que no es muy conocida en ese ámbito. Todo el mundo la conoce como novelista y como que en el cuento no tiene mucha relevancia, pero cuando la lees, son unos cuentos maravillosos. ¿Tienes algunas novelas así? Yo me enamoré de una novela que se llama Perro Mundo de Carlos Alberto Montaner. La leí muy joven. No es que sea la gran novela, pero como yo vivía solo, en esa soledad me enamoré de Marcia, la personaje principal de la novela. Entonces yo leía la novela para saber de Marcia. Era la chica que yo amaba, entonces yo leía y me recreaba como la describían, lo que hacía. Y yo me sentí celoso del tipo que la conquistó en la novela. Una vaina muy loca, pero me pasó. Y se me perdió la novela y no la pude volver a conseguir. No se consigue por ningún lado. Eso era del Círculo de Lectores. Perro Mundo. Perro Mundo, Carlos Alberto Montaner, que después terminó siendo como un diplomático por allá en Estados Unidos, no sé dónde. Sí. Pero la novela era una novela contestataria, no era de presos políticos, esa carreta. Y a mí me gustó muchísimo. Pero no, yo sé que no es la supernovela, pero a mis afectos le dijo mucho. Bueno, maestro, vamos a hablar de El Anzuelo Ético y de Deriva. Deriva surge de una reunión de amigos, Carlos Patiño, Horacio Benavides, y ¿quién más estaba ahí? Ya no me acuerdo quién más, y yo. Decidimos fundar... Rafael Escobar. No, era Horacio Jarrín, Carlos Patiño y yo. Éramos, y creamos una revista, se iba a llamar A la Deriva, pero decidimos que A la Deriva era como muy largo, mejor Deriva. Tuvimos lío porque la gente lo confundía con Feriva, que era una gran editorial que era acá, una imprenta pues muy famosa, muy poderosa. Pero bueno, lo hicimos y sacábamos, digamos, el número 7. Cada vez que lanzábamos la revista, hacíamos conciertos, llevábamos cantantes, bueno, era muy bonito el evento, pero nunca supe por qué la revista no volvió a salir. Se acabó. Como la mayoría de las revistas, ¿no? Ese fue el origen de Deriva. Entonces, yo dije, bueno, ¿y por qué no usar la marca? Y seguí haciendo libros bajo esa marca, Deriva. La gente me buscaba para hacer libros. Y yo, ¿tenés una editorial? Y decían, sí, Deriva. Yo empecé a hacer libros con Deriva. Y hice muchos libros. Sigo haciendo libros con Deriva. La gente me busca. Y Deriva no es una editorial que esté reconocida ni está escrita en la Cámara de Comercio, nada de eso.
es un nombre que ha ido de voz en voz y ha alcanzado un prestigio. Hay gente, me encontré con, no sé si conocen a este muchacho que es muy famoso, se me fue el nombre, bueno, él tiene programas de radio, es lector de las grandes editoriales, y me lo encontré, me lo presentaron, me dijo, mira que mi gran sueño es publicar con Deriva, vos sabes Deriva dónde lo ubicamos. Entonces yo soy Deriva. Y bueno, no podía creer, ¿sí? Porque yo publicaba, créeme, bueno, a mucha gente. Y después Anzuelo Ético, yo decidí, porque yo tenía un socio, pero si hubo como algunos líos, dije, no, voy a abrirme y voy a montar Anzuelo Ético. Entonces la idea del anzuelo ético era como pescar solamente lo que uno necesita para comer. Esa era la ética del pescador, no solamente saco el pedito que me sirve y no desperdicio de la comida, no maltrato la naturaleza, simplemente hago eso. Ese era el principio. Entonces se me ocurrió un anzuelo así, un pescador que solamente pesca lo justo. Es un anzuelo ético, anzuelo ético. Y ese nombre ha causado mucha gracia, sobre todo los filósofos de la universidad les causa mucha gracia ese nombre. Y me han buscado a preguntarme de dónde apareció eso. Eso fue una ocurrencia así. Como muchas metáforas que aparecen que uno no tiene ni de dónde salieron y funcionan. Como esto lo ven niños que quieren ser, muchos que quieren ser escritores, ¿hay algunas técnicas que utilices para escribir? Mira, yo cuando enseño es una palabra muy pretenciosa, cuando me preguntan sobre, para mí, cuáles son las teorías, yo digo que eso es muy simple. Yo digo una cosa, ¿qué es una crónica? Una crónica es una noticia verificable, constatable, ¿sí? Y que aparecía en los periódicos. ¿Un chisme qué es? Es lo mismo. En el barrio se riega un chisme y la gente lo cuenta, le va sumando cositas, pero es el chisme, ¿sí? ¿Qué es un bochinche? El mismo chisme, pero donde ya tergiversan la verdad, la cambian. ¿Qué hacemos los cuentistas? Chismes. Cogemos la realidad y inventamos otra, ¿sí? Entonces yo cuando voy a los talleres con los niños les digo, cuénteme una historia que le haya contado en su casa o en el barrio que le haya pasado a alguna vecina. ¿Ya? Y después jugamos a cómo esa realidad, que ya al ser narrada ya no es la misma, cada uno la narra con su lenguaje, sus sensaciones, sus percepciones, entonces ya se va convirtiendo en una ficción. Y si además le inventa lo que no ocurrió, es un cuento ya. Entonces, yo sé que eso le baja un poco el estatus a la literatura cuando lo planteo unos términos, pero creo que es una forma muy sencilla de acercar a la gente a la literatura. Y les pongo ejemplos, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros hay eventos literarios. ¿Qué son literarios a mi juicio? Que son atípicos, cosas que pasan. Yo pongo el ejemplo de cuando yo caminaba en pandemia y después de escuchar a una señora rezando. Y es que una madre con su hija salían todos los días a hacer deporte rezando el rosario. Y yo andaba detrás de ellas y iban Santa María, Madre Dios. Eso me llamó la atención. Hay un cuento con eso. Eso no pasa todos los días, ¿sí? Y muchos eventos así significativos en la vida de cada uno son literarios. Ahora, si vos estás en la literatura, los identificás. Si no, pasan desapercibidos. Igual que en la pintura, uno hay escenas, imágenes que uno dice, pues ahí hay un cuadro. El fotógrafo, que ve la luz y ve el detalle y la hace. Hay gente que le puede pasar el milagro más maravilloso frente a los ojos y como no está en este universo de los artistas, no la ve. Es así de sencillo. Entonces la literatura es un poco eso también, ¿no? Es contar. Y básicamente es contar, es contar. Cuando vos te enredas y le metes la teoría literaria y le metes... Hay gente que hasta pone ecuaciones matemáticas en los cuentos y dice, ¿esto qué es? Para mí es contar, por eso me gustan los narradores argentinos. Los costeños también tienen mucho de eso, ¿no? Cuentan, se sueltan la lengua y cuentan y con desparpajo, no le tienen miedo a decir, a contar. Aquí pasó, un escritor de aquí publicó un cuento donde hay un trío amoroso y está narrado en primera persona. Entonces pone un pie de página cuando empieza el cuento. Este manuscrito me lo encontré en un salón de clase. Pues ya se delató, pues ya. ¿Esa aclaración para qué? No es necesario. Sí, porque si narrando en primera persona está hablando de mi mujer y todo eso, y le pongo esa aclaración ahí, bueno, eso no me pasó a mí. Pero eso no tiene sentido. Es decir, hay temor.
a narrar un cuento de un homosexual, por ejemplo, y en primera persona, ¿no? Pues cómo lo va a narrar, si es que, pero no tienen en cuenta que el narrador es una cosa y el autor es otra, ¿no? Es una elección y vos puedes jugar con eso, pero hay que tener el coraje de hacerlo. A mí a veces me censuran porque yo a veces digo cosas así muy desparpajadas y las cosas que te ocurren a vos. Es que yo soy del barrio popular. Nosotros en el barrio popular uno entraba a los baños públicos, la gente escribía con caca barbaridades, ¿sí? O la neta que nos da risa con Jorge, más de tus sacudidas es paja, todo este tipo de cosas son del imaginario nuestro. Entonces, a mí no me da pena contar eso porque es que eso era el barrio, ¿sí? Yo lo cuento, ¿sí? Entonces, no, hay gente que no lo cuenta, sino que lo cuenta como con eufemismo, ¿no? Entonces, le ponen la palabra más sofisticada, porque para ellos la literatura es eso, ¿no? Es coger el lenguaje popular y llevarlo a otra dimensión. Yo creo que el lenguaje popular tiene una gran riqueza y que tal como ves y como suena y como se pronuncia es muy valioso. Pero hay que saberlo contar, simplemente. Pero ¿por qué lo va a cambiar? Como si fuera la televisión que te pone el cuac, cuac, cuac. Si decís una palabra, no, la literatura te da la licencia de decir lo que te dé la gana, el problema es tú. Ya, si el receptor lo quiere, lo recibe bien. O si no. Un profesor de filosofía me decía que García Márquez no le gustaba porque decía palabras como coño y verga, que la literatura era para pulir el lenguaje. Pues, frente a esa opinión tan miope, pues no que puede decir nada. Pero ese es el arte. Entonces digo que ya me volví muy cansón. Bueno, y como esto también lo ven profes, como tienes unos hijos tan metidos en este terreno del arte, que eso los salva. O sea, hoy en día creo que el arte es el último refugio. Esa cuestión, ¿qué le dirías a los profes hoy en día? O sea, para tratar a esos muchachos, para ver cómo se acercan al asombro, como padre y como artista, ¿qué les dirías? Bueno, yo con mis hijos hablo de esas cosas. Tenemos una cosa que siempre tratamos de conservar. Con este saludo en este muchacho, él nos saludo y ya. Y una vez saluda, ya se tranquiliza. Ya saluda. Yo hablo con ellos de la música que escuchan y nos gusta almorzar juntos. Y en la mesa pues comentábamos libros, anécdotas, cosas que pasan en la universidad y hablamos de todas esas cosas y de por qué la música de antes era para nosotros más valiosa por los textos, la literatura, la poesía. Y ellos, de hecho, Mateo compone muy buena música, tienen muy buenas canciones, muy buenas canciones. Eso ya les comparto canciones de Mateo que son realmente impresionantes. Pero también nos han visto aquí nosotros nos enseñamos aquí mañana enseñamos a las 10 de la mañana. Ellos crecieron oyendo música, oyendo poesía, íbamos a la casa de Horacio, pero este tenía una cosa muy chévere que era un día para contar cuentos de miedo para los niños, para el socorro. Entonces apagaba la luz de la casa en San Antonio. No, eso era una maravilla. Sí. Entonces han crecido también en el medio, ¿no? Es fundamental. O sea, me preocupa en el sentido de que no todos los niños tienen un padre como vos. Al contrario, a veces son más bien como padres ya metidos en un mundo totalmente distinto a esta cuestión del asombro, ¿no? Rutinas laborales, rutinas. Sí, también. Y entonces la escuela se supondría que pues, no prepararlos para eso, también igual que los papás, sino como un oasis, ¿no? Entonces, como artista que me dice que haces talleres también con niños, ¿no? Yo he hecho talleres, sí me han invitado a talleres. Entonces, ¿qué decirle a un profe para ver, hermano, mire, haga esto, o le sugiero esto? O sea, ¿que es posible ahorrarle un poquito de camino al profe para ver si... Pues no es fácil, porque mira, es que hay una cosa, si vos te metes a internet, talleres literarios hay cantidades. ¿Qué hacen los talleres literarios? Son pretextos para escribir. Entonces, hay un señor en un parque, mira la hora, ya media hora, a la hora vuelve y mira, da la vuelta, está impaciente y se va. Continúa el cuento. Eso van los talleres, ¿sí? Entonces, si a vos te gusta, vos te metes en el rollo. Es como cuando nosotros jugábamos, creo que ustedes jugaron Cadáver Exquisito. Yo recordaba las palabras, la metían en una bolsa y sacaba, iba armando los poemas surrealistas. Pero a mí me encantaba eso, o sea, el juego con el lenguaje. Pero no todo el mundo tiene la paciencia para hacerlo, ¿no? Tiene que usar lo que pasa en el colegio, que uno rinde en materias que le gustan.
y en las que no, las sufre. ¿Ya? Entonces, esto, yo lo que trato de hacer es que la gente vea el arte como un divertimento. Eso es. Y por ejemplo, yo cuando fui profesor de bachillerato en colegios, yo daba arte, pero yo jugaba con los muchachos. ¿Sí? Yo me divertía con ellos. Eso ya me pasó una cosa bonita. Me hicieron un programa de radio para hablar de mis canciones y uno de los presentadores me dijo, yo lo reemplacé en el colegio cuando usted se retiró y dejó una gran huella. Me costó mucho trabajo meterme ahí porque había dejado un camino muy tenaz. ¿Y el camino cuál era? El juego. A mí la nota no me importaba mucho, era como, vamos a jugar. ¿Qué es esto de pintar? Entonces yo les mostraba, por ejemplo, un cuadro de Modigliani, que son unas muñecas mal dibujadas y tal, pero tiene su encanto. Tiene su encanto y también es un producto de la crítica y de la industria. Crean un pintor, le crean la historia y lo llevan a la cima. Y hay mejores que Modigliani lejos. Es como Juan Gris, para mí es mejor que Picasso. Pero Juan Gris, como su nombre lo indica, quedó en la sombra. ¿Sí? En cambio Picasso salió. Pero también es parte de una maquinaria como pasa en la música. En la música hay una vaina que se llama la payola. Entonces vos pagas la payola y tu música suena. Las grandes disqueras le pagan a las emisoras para que suene la música. Y la gente tanto hoy le termina cantando cosas tan bárbaras como te compro tu novia. Y uno hasta se le quedó grabado eso y uno dice, eso es una infamia. Eso. Tu novia, como una esclava, de nada. Pero eso fue un éxito. Entonces, ¿qué pasa con los cantautores y muy buenos cantantes que hay grupos? No tienen con qué pagar a la emisora. Entonces, te ponen el disquito una vez y no pasó. En la pintura hay unas personas que llaman marchantes que se encargan de hacer visible la obra, entonces son los que tienen los contactos, te venden acá, te montan la película y te hacen que seas el gran artista, te crean un universo, ¿sí? Y hay artistas que tienen poses un poco como a lo Dalí, ¿no? Entonces, anda con su bigote y una pose pues toda extravagante, ¿sí? Eso ayuda muchísimo, pero digamos gente sencilla que es muy talentosa como que no entra en el mercado. No es fácil, es que esto es una sociedad de maquinarias, o sea, todo funciona así. Walter ya me parece un gran pintor, y Walter pues lleva muchos años, pero no tiene la relevancia que debería tener. Ever Cruz, que vivía en Suiza, el francés es extraordinario, un pintor marginal. ¿Sí? Y también es parte de lo que no les ha interesado mucho eso, ¿no? Hay gente que no tiene tanto talento, pero sí tiene la ambición y mueve la maquinaria, mueve la imagen, se hace bombo y terminan teniendo un éxito relativo. Bueno, maestro, yo creo que con esto ha sido suficiente. ¿Y qué tal si cerramos con una canción? ¿Se podría? Vamos a ver si me acuerdo de una canción. Les voy a contar esta canción que es muy interesante porque la familia de mi esposa es de militares. Entonces yo hice esta canción. Después de tantos años de duro trajín, tu familia finalmente pudo comprobar que con versos y canciones pudimos, quién lo diría, prosperar. Recuerdo aquellos días cuando mis espaldas te decían, reflexiona niña, es mejor un militar que tenga casa, carro, sable y un fusil y te defienda de la izquierda del país, que tenga joyas y secretos para transar si un día las cosas no van bien. Ya ves, a pesar de los conflictos, pudimos conciliar entre las partes, hablar de poesía, hablar... Para la vamos a cantar. La frase yo la termino. ¿Por qué canto esta canción? Porque alguien me hizo caer en cuenta que en mis canciones todas las mujeres se van. Entonces dije, no, tengo que hacer que una se quede. Así me acuerdo. No podía olvidarla y dolía
Intenté en la distancia y fallé. Vino el galeno y me dijo: el amor que lo aqueja es mortal. No tengo cura para ese mal. Solo puedo ayudarla si quiere, recetándole ron y mezcal. Condenado a morirme sin ella, decidí escriturarle mis bienes. Vino el notario y me dijo: un poema de amor bastará. Y funcionó. Ella volvió. Vengo a curarte, me dijo, y a la vez nos curamos los dos. Vengo a curarte, me dijo, y el mezcal lo tomamos los dos. Bueno, no, canciones es lo que yo tengo. No, que yo hace rato no las canto, entonces se me olvida. ¿Y tu rutina aquí es de vacaciones? Bueno, esto de la música lo hago casi a diario. Yo cojo la guitarra por la mañana. Hay semanas donde hago 4 o 5 canciones. Pero cuento historia. Mira, esta historia, cuando si no los canso, esta historia me gusta a mí. Es como una baladita viejita. ¿Sí? En el café de la esquina, una muchacha se asoma. En la vereda del frente, un hombre joven la mira, como quien quiere y no quiere. Ella finge ser casual, y entre trabajo y deseo no se dejan de mirar. El hombre joven se atreve, entra al café y pide un tinto. Ella lo atiende enseguida, lo quiere amargo con crema, o si prefiere tenemos cappuccino con canela. También tenemos express con galletitas de avena. Y esto es amor a primera vista. Se pierde el control, también la razón. Y esto es amor a primera vista. Se pierde el control, manda el corazón. Después del último trago, él se decide por fin. ¿A qué hora sales?, pregunta. Lo dice tímidamente. A las 8, dice ella, y se aleja entre las mesas. Él la mira enamorado, ha perdido la cabeza. Cumplen la cita en la noche, caminan sobre la acera. Las calles parecen nuevas, bajo la luz de los coches. Hablan poco y no hace falta, sienten que van por las nubes. Van tomados de las manos, diciendo adiós soledad. Esto es amor a primera vista. Se pierde el control, también la razón. Esto es amor a primera vista. Se pierde el control, manda el corazón. Bien. Yo tengo 2 preguntas así. Hay 2 muchachos, un muchacho que tiene una convicción inquebrantable por entrar a estudiar música en la universidad, pero los padres son más bien como que no lo apoyan en ese camino. Y hay otro muchacho que ya entró a estudiar música en una universidad, pero se encontró con que la academia no era lo que él esperaba. Es como que hubo una desilusión tremenda. Entonces, ¿tú qué le dirías a esos 2 muchachos? ¿Cómo es que es tan difícil? Pero pues mi hija ama la música, ella iba a estudiar música. Yo le dije, te sugiero que estudies primero otra carrera. De hecho, ya son música y eso no te lo va a quitar nadie. Ella toca algo de piano, canta, le gusta. Y le dije más bien, después de que termine la carrera, te metes a música. Entonces me copió y está contenta con la decisión. Ahora nunca dejaba de hacer música, ¿no? Ya la llaman a hacer voces,
ella se mete en el piano, toca la guitarra, canta, pero ya empezó a estudiar formalmente la música. Y es que es complicado porque, por ejemplo, los papás muchos no quieren un músico en la casa por las mismas razones que yo a mi hija le argumenté. Porque yo lo he vivido en carne propia. Yo tengo una banda de blues, nosotros tocamos y a veces uno no le da ni agua donde va a tocar. Tocamos por puro hobby. Es por hobby, pero no es un negocio. Entonces a mí me asusta. Tengo amigos que viven de la música, pero son unas condiciones muy lamentables. Son chisgueros, tocan donde les salga, pero en el día a día no tienen una seguridad social, no tienen ese tipo de cosas. Entonces, eso a mí me preocupa en este país, ¿no? Hay países donde hay un mayor respeto por el artista. Frente a eso, no sé. Pero lo que tiene que primar es el gusto de los muchachos. O sea, si me gusta, me voy, lo hago. Bueno, cuando vamos a tocar los dos, tenga pues, sacamos. Mongo. ¿Estás, Mongo? Thank